Y quería, a ver, empezar preguntándote por la amistad, cómo se forjó la amistad con García Márquez. Entiendo que la primera vez que se vieron fue en el año 1967, en el aeropuerto de Caracas. Tú ibas a recibir el premio Rómulo Gallegos por La Casa Verde. Él acababa de publicar Cien años de soledad. Y se conocen en ese instante preciso, en el aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace clic en ustedes? Bueno, en realidad hay una historia que comienza bastante antes. Yo descubrí a García Márquez como escritor unos años antes, en París. Yo trabajaba en la radio televisión francesa, tenía ahí distintas actividades, pero una de ellas era un programa de literatura, comentando sobre todo los libros que aparecían en Francia que podían tener un interés en América Latina. Y con este motivo algunas editoriales nos enviaban libros que pensaban que podían ser comentados en el programa. Y un día llegó a la radio televisión francesa un libro publicado por la editorial Julliard. Estoy hablando de los años 60, ¿no? Antes del año 66, antes del año 67, que era de un autor colombiano. Me acuerdo el título del libro, Pas de lettres pour le colonel, que era el coronel no tiene quien le escriba. Nunca había oído hablar yo de García Márquez, y fue el primer libro de García Márquez que leí, y no lo leí en español sino en francés. Me gustó mucho por su realismo tan estricto, por esta descripción tan precisa. Y a mí me impresionó mucho saber que había un escritor que se llamaba García Márquez y que había ya publicado otros libros. Y yo traté, ya no recuerdo a través de quién, de conseguir libros de él y averiguar un poco más qué cosas había hecho. Y me parece que llegaron a mis manos a consecuencia de estas averiguaciones la hojarasca y ya no recuerdo si llegó otro texto de él, pero de esa manera yo descubrí a García Márquez, descubrí que había un escritor. No fue el primer escritor latinoamericano que yo lo descubrí en francés. Recuerdo que cuando todavía no había partido a Europa, antes del año 58, yo estaba suscrito a una revista francesa, Le Temps Moderne, y allí apareció una novela de Alejo Carpentier en 2 o 3 números, que se llamaba Chasse à l'homme, que era el acoso de Alejo Carpentier, y así descubrí que había un escritor cubano importante, original, pues que no había llegado hasta el Perú, y lo descubrí leyéndolo en francés. Ya no recuerdo cómo empezamos a escribirnos. Yo lo que sí recuerdo es que las primeras cartas que intercambiamos con García Márquez, yo ya no estaba en París y no estaba viviendo en Londres, lo que quería decir que esto debió ser a partir del año 67, 68. Alguien nos puso en contacto, yo no sé si fui yo el que le escribió primero o él me escribió a mí, pero tuvimos una correspondencia bastante intensa, en la que creo que nos fuimos haciendo amigos antes de vernos las caras. Fue una correspondencia en la que pues, hablábamos de proyectos literarios, comentábamos las cosas que habíamos escrito y que habíamos leído uno del otro, y en un momento dado surgió un proyecto. El proyecto era escribir una novela a 4 manos sobre una guerra que hubo entre Perú y Colombia en la región del Amazonas. García Márquez tenía mucha más información que yo sobre la guerra. En sus cartas me contaba muchos detalles, seguramente muy exagerados para volverlos más divertidos y pintorescos. Y no sé cómo este proyecto
sobre el que intercambiamos correspondencia durante un buen tiempo, en un momento dado se eclipsó. No sé si fue la idea de lo difícil que sería romper esa intimidad en la que uno escribe, exhibirla frente al otro, lo que hubiera pues, sido obligatorio si escribíamos esta novela a 4 manos, pero el hecho es que ese proyecto se eclipsó. De manera que cuando nos vimos las caras con García Márquez en el aeropuerto de Caracas el año 67, en realidad ya nos conocíamos, pero la verdad es que el contacto fue inmediato, la simpatía recíproca, y creo que al salir de Caracas juntos para ir a Bogotá, ya éramos amigos y casi diría yo íntimos amigos.